Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la aula presencial y virtual de los Sembradores del Camino. Tenemos la programación para el día de hoy, la conferencia a cargo de nuestro invitado Humberto Fisco. Entonces, para dar inicio a nuestra actividad, los invito muy especialmente a que nos unamos en pensamiento y sentimiento. Vamos a dirigir nuestro pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, espíritus de planos superiores, guías, protectores y mentores de esta tarea, mentores del Centro Espírita. Muy especialmente pedimos la compañía del Maestro Jesús y nuestras mentoras Joana de Ángeles, Amalia Domingo Soler, Ana Fuentes de Cardona, Colombia, Montoya de Martínez. A todas en amor les pedimos que en la tarde de hoy nos acompañen, nos guíen, nos orienten, nos permitan abrir niveles de comprensión para poder entender, comprender y apropiarnos del conocimiento que a través del mensaje, conferencia que nos trae Humberto en el día de hoy, podamos llevarlo, interiorizarlo, interpretarlo y aplicarlo a nuestras vidas, ya que tenemos nuestro compromiso con estos conocimientos que recibimos del mundo espiritual, ponerlos en práctica para progresar cada día más, principalmente en el amor, y estar preparados para ser ser colaboradores en este proceso que está viviendo el planeta Tierra, de pasar de ser un planeta de expiación a pasar a ser un planeta de regeneración. Requiere personas comprometidas con su moral, con su crecimiento espiritual, para contribuir a ese nivel vibratorio que requiere la Tierra para que esta transición se dé entre las mejores condiciones. Damos gracias nuevamente por este momento, el estar aquí y ahora, la ayuda del mundo espiritual, la compañía que requerimos, y con este pedido de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, damos por iniciada esta actividad en el día de hoy. Bueno, entonces les voy a presentar a nuestro conferencista. Nos trae hoy la conferencia de reparación y reconciliación con nuestros adversarios. Ya hemos venido con varios temas sucesivos relacionados con nuestro compromiso como seres reencarnatorios antes de venir, qué preparación tenemos que tener realmente, prepararnos para al momento que tengamos que dejar el plano terrenal, lo hagamos dentro de las mejores condiciones. Esa es la invitación principal que hemos venido haciendo con varias conferencias, varias de Humberto, que nos viene trayendo cada día, cada conferencia, profundizando y ampliando mucho más el tema para que tengamos los conceptos claros y podamos saber ya con este conocimiento mayores compromisos para nuestro mejor actuar como seres humanos. Bueno, entonces tengo el placer de presentarles a Humberto. Humberto es ingeniero mecánico, casado, tiene 2 hijos artistas, el menor es diseñador gráfico, el mayor es licenciado en música. Es espírita desde hace más de 10 años. Hace 2 años está con nosotros, con sus Sembradores del Camino. Nos complace mucho que nos acompañe, ya que es una persona que no solamente tiene compromiso, interés de profundizar en la doctrina espírita, sino además de ser un gran colaborador de nuestro centro. Entonces, pues, le damos gracias nuevamente a Humberto por traernos este conocimiento. Entonces, el escenario virtual y presencial es tuyo, Humberto. La palabra es tuya. Entonces empezamos. Como comentaba Nancy, la conferencia de hoy se llama Reparación y Reconciliación con nuestros adversarios. La imagen es una imagen de la Biblia, la reconciliación de los hermanos Esaú y Jacob. De pronto recuerdan la historia, ellos se separaron mucho tiempo porque
es la famosa historia de la primogenitura, que perdió Esaú, que es el mayor, y el menor pues fue favorecido por la mamá. Entonces ellos quedaron distanciados y después de muchos años, 14, 20 años, se vuelven a reencontrar. Jacob pensaba que Esaú lo iba a acabar porque ese odio que le tenía, y resultó que no. El encuentro fue muy bonito entre los dos hermanos, se abrazan, y a pesar de ese mal que tenían como en su memoria, esos malos momentos, resulta que hubo una muy bonita reconciliación y se olvidaron las cosas malas que habían pasado. Eso para empezar, pero volvemos nuevamente a retomar nuestro gráfico que siempre hemos pasado, donde hacemos un círculo desde la salida de la tierra, de nuestra desencarnación o de cualquier persona que desencarne, el paso por el umbral, las zonas inferiores. En todos estos puntos donde aparece el simbolito, ya hemos pasado con una conferencia, el inicio de la colonia espiritual, la salida de la colonia espiritual, algo vimos ahí de experiencias cercanas a la muerte, que la ciencia actualmente está investigando como un preludio pues para que la ciencia aborde los temas de la muerte que están pues plenamente trabajados por el espiritismo, pero la ciencia apenas está dando los primeros pasitos para tratar de incursionar en ese tema, porque siempre lo han evadido, como nos comentaba Vladimir en una conferencia anterior. Entonces, en la colonia espiritual, como vimos en la conferencia pasada, se hablaba de la elección de las pruebas, cómo tenemos ese apoyo, esa asesoría de los buenos espíritus en la colonia espiritual. Y antes de salir de la colonia espiritual, que el paso siguiente sería la reencarnación, ya hemos tenido también conferencias de reencarnación, Jairo creo nos hizo una de reencarnación. Entonces, en ese último pasito yo quisiera recordar los temas relacionados con la reparación y la reconciliación, porque se supone que en ese momentico antes de reencarnar ya tenemos tan absolutamente claro todo, de que la razón de ser de reencarnar es para precisamente reconciliarnos con nuestros adversarios, que inclusive estaban en nuestra propia familia, eran seres muy cercanos y tuvimos dificultades en la convivencia y terminamos peleados, odiándonos, alejados, no nos hablamos, todo eso, cuando realmente el objetivo que tenía la reencarnación era precisamente reconciliarnos, volver a ser hermanos, unirnos. Entonces en la colonia espiritual, antes de salir, pues hacemos ese recorderis y el compromiso, que es lo más importante. Yo me comprometo a reencarnar con un propósito, y ese propósito es saldar esas deudas del pasado con mis hermanos, con los que ya viví en reencarnaciones anteriores. Entonces la conferencia de hoy busca eso. Los dos pasos, nos preguntábamos, ¿qué va primero, reparación o reconciliación? Pues está en el orden correcto, reparación primero, porque seguramente la persona que está ofendida con nosotros no va a querer ningún tipo de reconciliación, pero en la medida que trabajamos en la reparación y lo que queremos es trabajar para el bien de esa persona que hemos ofendido, estamos reparando. Entonces ya después iba a quedar fácil la reconciliación. Listo. Bueno, entonces arrancamos con los mensajes del Evangelio. El Evangelio nos habla al puro comienzo, en el capítulo 1, no he venido a derogar la ley, ya empieza a hablar de reconciliación. Y seguramente uno busca en internet y todo lo que encuentre en reconciliación, las religiones lo hablan como la reconciliación con Dios. La conferencia está hablando de la reconciliación con nuestros adversarios, o sea que es entre nosotros mismos que hagamos la paz. Entonces, empezamos con este mensaje del ítem 4 del capítulo 1. La autoridad de Jesús provenía de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. Eso sí que nos cuesta, ¿no? Pensar que la verdadera vida está allá. Si lo que vivimos todos los días es aquí, pues no le cabe en la cabeza que, como en la Matrix, ¿no? Que esta sea el reality y que tenemos que salir de aquí, del reality a la vida verdadera que es allá. No nos cabe en la cabeza, pero bueno, nos lo recuerdan nuevamente. Sino en el reino de los cielos. Vino a enseñarles el camino que conduce a ese reino, los medios para reconciliarse con Dios. Ahí lo utiliza tal cual como lo dice la Iglesia Católica, reconciliarse con Dios. Pero sabemos que pues para reconciliarse con Dios hay que trabajar en la reconciliación con los hermanos. Si trabajamos por el bien de nuestro prójimo, automáticamente estamos ganándonos ese derecho a la reconciliación con Dios.
y la manera de presentir esos medios en la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Es pura introducción del Evangelio. Bueno, la siguiente frase del capítulo 10, saltamos al capítulo 10 donde nos hablan de reconciliarse con los adversarios. El capítulo se llama Bienaventurados los que son misericordiosos. La frase del Evangelio de Jesús, San Mateo capítulo 5. Acomódate luego con tu contrario mientras que estás en el camino, mientras estás con él en el camino. No sea que tu contrario te entregue al juez y el juez te entregue al ministro y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Más adelante nos lo va a ampliar porque esa frase ahora sí ya con los mensajes del espiritismo vamos a entender mejor. Entonces, en la práctica del perdón, en la del bien en general, más que un efecto moral, hay también un efecto material. Se sabe que la muerte no nos libra de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con odio más allá de la tumba a aquellos a quienes han conservado rencor. Yo siempre recuerdo cuando leo este tipo de cosas el libro de El drama de la Bretaña. Ustedes recordarán cómo esa venganza pasa como 300 años y el espíritu la persigue a ella para vengarse y vengarse y vengarse hasta 1800. Por fin ya la deja, entiende que eso no lleva a ninguna parte. El espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal esté encarnado a su cuerpo y menos libre para atormentarle más fácilmente y perjudicarle en sus intereses o en sus afectos más íntimos. Curioso, ¿no? Porque hemos escuchado que el paso por el umbral es muy difícil y allá también están los obsesores listos para continuar subyugando, afectando, dominando a sus enemigos, ¿no? Y aquí nos dice, pero en el cuerpo es peor porque estamos menos libres y se pueden complacer más fácilmente en atormentarnos y perjudicarnos. En este hecho ha de verse la causa de la mayor parte de las obsesiones, sobre todo de aquellas que presentan cierta gravedad como la subyugación y la posesión. En la imagen puse el Maestro Jesús cuando retira los espíritus del endemoniado, que eran muy difíciles de lograr, y él sí con una orden pues los hace retirar. El obsesado y el poseído son casi siempre víctimas de una venganza anterior a la que probablemente dieron lugar con su conducta. Dios lo permite para castigarles del mal que ellos mismos han hecho, o si no lo han hecho, por haber faltado a la indulgencia y a la caridad, no perdonando. Entonces, como siempre, pues nos sentimos las víctimas y decimos, no, es que el malo es el otro, ¿cómo me hace todo eso? Y cualquiera que ve como la película va a dice, uy, claro, qué tipo tan malo, ¿cómo le hace eso? Pero no sabemos la historia que viene más atrás. Entonces, lo que Dios lo permite es porque, o sea, no hay nada de injusticia en las cosas de Dios. Si nos está pasando, seguramente lo merecemos. ¿Qué habremos hecho para que eso tan terrible que nos esté pasando? Seguramente algo peor de terrible, no sabemos. Conviene pues desde el punto de vista de su futura tranquilidad reparar lo más pronto posible. Entonces aquí viene el mensaje clave que comentamos al principio. Si estamos en ese círculo de la reencarnación y tenemos que esperar hasta salir de la colonia espiritual con la conciencia clara de todo el error que hemos cometido atrás, cuando ya hemos pasado por el umbral, cuando hemos pasado por la vida, en la transición de la desencarnación, ¿por qué tenemos que llegar hasta allá para que nos digan otra vez lo mismo? Reparemos lo antes posible. Pues lo antes posible es hoy. ¿Cuánto nos queda de vida? Trabajemos y tratemos de reconciliarnos con nuestros enemigos, con nuestros adversarios, que en realidad seguramente no son adversarios ni enemigos, deben ser hermanos del pasado que fuimos muy amigos y cometimos un error o de parte y parte y nos volvimos enemigos cuando no necesariamente lo hemos sido siempre, ¿no? Reparar lo más pronto posible los daños que se han podido causar al prójimo, perdonar a sus enemigos con el fin de desvanecer antes de morir todo motivo de disensiones y toda causa fundada en animosidad ulterior. La frase es sacada del Evangelio, pero es lo que yo quería decir antes de morir. Miren, ahí está. Reparemos lo más pronto posible, no esperemos a todo ese ciclo tan largo. Por este medio de un enemigo encarnizado en este mundo, puede uno hacerse un amigo en el otro. Al menos el buen derecho
está de su parte y Dios no deja a merced de la venganza ajena al que ha perdonado. O sea, si nosotros hacemos el esfuerzo por trabajar en esa reconciliación, siempre buscando el bien del supuesto enemigo, Dios está atento a eso y esos son puntos que ganamos. Si el otro no nos perdona y nos sigue atacando y todo lo demás, vamos a ganar esa merced, esa misericordia de Dios para que nos proteja y no permita más esos ataques, porque ya nosotros estamos en un trabajo de cambio, de mejoramiento. Cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con su adversario, no es solo con la mira de apaciguar las discordias durante la existencia actual, sí que también con la de evitar que se perpetúen en existencias futuras. Él dijo: no saldréis de allí hasta que paguéis el último óvulo, es decir, satisfecha completamente la justicia de Dios. Aquí uno le diría nuevamente, como dirían los cristianos, los católicos, la justicia de Dios, como si fuera Dios mismo con su mano castigándonos a nosotros. No, es que Él permite que el enemigo, el adversario, el ofendido, se desquite con nosotros. Pareciera que es la justicia de Dios, pero no es directamente la mano de Él castigándonos, sino pues Él permite que sea así porque hemos sido injustos también en el pasado. Cuando Jesús dice: ve a reconciliarte con tu hermano, antes de presentar tu ofrenda en el altar, enseña que el sacrificio más agradable al Señor es el que el hombre hace de su propio resentimiento. Entonces, pues en el pasado, en la época de Moisés, de los judíos, en el Antiguo Testamento, el sacrificio eran cosas materiales, ¿no? El grano, las aves, si la familia era pobre, con una ave y con una paloma. Si era muy rica, pues con ganado, con una oveja. Entonces, aquí dice: no, en esta época ya no se necesita una ofrenda material. Lo que se puede hacer es una ofrenda de sacrificar, que sacrifiquemos ese resentimiento que cargamos, que no tiene sentido, y le ofrezcamos a Dios ese sacrificio de vencer ese resentimiento. Que antes de presentarse ante Él para ser perdonado, es preciso que haya perdonado Él mismo y que haya reparado el daño que ha podido causar a sus hermanos. Solo entonces la ofrenda será aceptada, porque provendrá del corazón puro, exento de todo pensamiento malo. Entonces ahí nos está diciendo las dos cosas, no solo, o sea, si yo ya he perdonado, como en la doble vía, ¿no? Yo perdono y también reparo. Soy consciente de que hice mal, entonces voy a trabajar en la reparación y ahí sí saneo completamente la relación. Como los judíos ofrecían sacrificios materiales, Jesús materializó ese preconcepto o ese precepto. Él debía adaptar sus palabras a las costumbres de ese pueblo. El cristiano, por su parte, no ofrece bienes materiales, ha espiritualizado el sacrificio, razón por la cual el precepto tiene más fuerza. El cristiano ofrece su alma a Dios y esa alma debe estar purificada. Al entrar en el templo del Señor, debe dejar fuera todo resentimiento, todo sentimiento de odio y de animosidad, todo pensamiento malo contra su hermano. Solo en ese caso los ángeles llevarán su plegaria a los pies del Eterno. Esta parte nos gustó mucho, muy bonito, porque pues nos han enseñado el espiritismo que la oración que nosotros hacemos finalmente es llevada por los buenos espíritus que nos están acompañando y va a terminar en Dios, pero tiene como esos intermediarios que nos ayudan a que llegue efectivamente a Dios. Entonces estamos haciendo ese esfuerzo por mejorar, por doblegar nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Ese sacrificio sí es el que le gusta a Dios. Entonces ellos lo van a llevar como con orgullo, ¿no? Mire, aquí mi pupilo al que me encargaron cuidar está haciendo esto, mire con qué orgullo se lo lleva al Padre para que vea cómo estamos cambiando. En el ítem 14 ya aquí cambiamos del mismo capítulo 10, pero cambiamos a bienaventurados misericordiosos, instrucciones de los espíritus, el perdón de las ofensas. Entonces la otra parte, ¿sí? No, venimos con esa animosidad a la tierra, a la encarnación, con el choque entre los dos, pero si yo vengo en el plan de que yo perdono a mi hermano, va a ser más fácil el trabajo y no hayan esas disputas. Entonces Pedro le preguntaba: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Lo perdonarás no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Jesús el justo por excelencia responde a Pedro
Perdonarás, pero sin límites. Perdonarás cada ofensa que se te haga. Enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismo que hace al hombre invulnerable contra el ataque, los malos procederes y las injurias. Serás dulce y humilde de corazón y nunca medirás tu mansedumbre. No hay que ponerle límites, siempre, como la frase que siempre nos ha llamado la atención, hasta el límite de las fuerzas, ¿no? Aquí también el perdón es sin límites, siempre, siempre. Que terminemos esta encarnación con ese valor, con ese saldo a favor positivo, pleno, lo que más podamos. Harás en suma lo que deseas que el Padre Celestial haga por ti. ¿No te perdona Él a menudo? ¿Cuenta Él acaso las veces que su perdón desciende para borrar tus faltas? Prestad atención pues a esa respuesta de Jesús y como Pedro aplicarla vosotros mismos. Perdonad, sed indulgentes, caritativos, generosos y hasta pródigos de vuestro amor. Dad porque el Señor os retribuirá. Si digamos que mientras que nosotros contamos una vececita que hemos perdonado, como el cuento de la gallina, hacerle la laraca al huevito, creemos que con eso ya hicimos mucho, pero todos los días nosotros estamos equivocándonos, pidiéndole perdón a Dios, y Dios creemos que nos perdona todas las veces, y no la llevamos la cuenta, pero la cuentica, cuando la hacemos nosotros, esa cuenta sí, la llevamos como que, lo máximo. Perdonad porque el Señor os perdonará, rebajaos porque el Señor os elevará, humillados porque el Señor os hará sentar a su derecha. Perdonad a vuestros hermanos como tenéis necesidad de que ellos os perdonen a vosotros. Si sus actos os han perjudicado personalmente, mayor motivo tenéis para ser indulgentes, porque el mérito del perdón se haya proporcionado a la gravedad del mal. Entonces, en general, pues a todos los hermanos que podamos hacer el ejercicio del perdón con todos. Aquí pues se recordaba la imagen de Lázaro. Esa imagen siempre me recuerda como el rico allá en el fondo con sus banquetes y sus invitados, y Lázaro afuera refrescándose las llagas con la lamedura de los perros, y cuando pasan al mundo espiritual las cosas se voltean. Entonces Lázaro está arriba, como decía la frase adelante, el Señor os elevará, rebajaos porque el Señor os elevará, humillados porque el Señor os hará sentar a su derecha. Entonces ese sacrificio que hacemos realmente va a valer la pena al otro lado. No tendríais ningún merecimiento al perdonar los errores de vuestros hermanos si solo os hubiesen hecho pequeñas heridas. También a veces nos ofendemos por cosas que no justifican, ¿no? Si os llamáis espíritas, sedlo realmente, olvidad el mal que os hayan hecho y no penséis sino en una cosa, el bien que podéis dar a cambio. Es increíble, es muy difícil lo que él propone, pero ahí está. Ya de pronto en esta época con la ayuda del espiritismo nos queda más fácil de que lo hagamos, pero somos los mismos que venimos desde atrás, como decía Alejandro, de tanto hemos vivido en esas épocas del pasado donde hacíamos tanto mal. De pronto ahorita hacemos menos, pero somos esas mismas personas que ya escuchamos el mismo mensaje anteriormente. Perdonar a los enemigos es pedir perdón para uno mismo. Perdonar a los enemigos es darles una prueba de amistad. Perdonar las ofensas es mostrarse mejor de lo que se era. Perdonad pues, amigos míos, a fin de que Dios os perdone, porque si sois rígidos, exigentes e inflexibles, si empleáis el rigor hasta por una ligera ofensa, ¿cómo pretenderíais que Dios olvide que cada día tenéis mayor necesidad de indulgencia? Nuevamente nos pone pues el ejemplo del Padre. Tengo 19% de batería. Oh desdichado el hombre que dice, nunca perdonaré, porque pronuncia su propia condena. Además, quién sabe si al descender hasta el fondo de sí mismo no reconocería que ha sido el agresor. Quién sabe si en esa lucha, que empieza por un alfilerazo y concluye en una ruptura, no fue él mismo quien dio el primer golpe, si no se le ha escapado alguna palabra ofensiva. Nosotros somos tan delicados que con una sola palabrita no le volvemos a hablar a la gente en toda la vida. Nos queda esa ofensa ahí muy difícil de que manejemos esas cosas. Si ha procedido con la moderación necesaria. Sin duda, su adversario comete un error al manifestarse tan susceptible, pero esa es una razón más para ser indulgente con él y para que no merezca los reproches que se le dirigen. Admitamos que aquel hombre haya sido realmente ofendido en alguna circunstancia,
¿Quién le dice que él mismo no envenenó la situación con represalias y que hizo que degenerara en una querella formal lo que fácilmente hubiera podido quedarse en el olvido? ¿Sí? Nos aguantamos una cosa chiquita y la agrandamos sin necesidad. ¿Me prestas el cargador? Si dependía de él impedir las consecuencias de esa acción y no lo hizo, es culpable. Admitamos por último que no tenga absolutamente ningún cargo que hacerse. En ese caso, tendrá mucho más mérito si se muestra clemente. Con todo, hay dos maneras muy diferentes de perdonar. Está el perdón de los labios y también el del corazón. ¿Sí? Eso sí, creemos que decimos fácilmente que perdonamos, pero como decimos vulgar, de dientes para afuera no. Muchas personas dicen acerca de su adversario, lo perdono, mientras que interiormente experimentan un placer secreto por el mal que le ocasiona y alegan que eso es lo que se merece. Cuando dicen yo perdono y añaden, pero no me reconciliaré nunca, no lo volveré a ver en mi vida. ¿Acaso ese es el perdón según el Evangelio? No, el verdadero perdón, el perdón cristiano, es aquel que echa un velo sobre el pasado. Es el único que os será tomado en cuenta, porque Dios no se contenta con las apariencias. Sí, exacto. Entonces, si nosotros estamos de palabra diciendo las cosas bonitas, pero para los demás que suene bonito, no, para Dios eso no cuenta. Es la realidad de ese sentir de corazón en perdón, porque Él sí lo ve todo, de dientes para afuera ahí con los vecinos. Dios sondea el fondo de los corazones y los pensamientos más secretos. Nadie se impone a Él con palabras vanas ni con apariencias. El olvido completo y absoluto de las ofensas es propio de las almas grandes. El rencor es en todos los casos una señal de bajeza y de inferioridad. No olvidéis que el verdadero perdón se conoce mucho más en los actos que en las palabras. Bueno, aquí busqué en el libro de los Espíritus y encontré una muy buena. Dice, ¿por qué hay madres que aborrecen a sus hijos a menudo desde el nacimiento? A veces es una prueba elegida por el espíritu del hijo. Entonces ahí está el ejemplo perfecto de cómo se eligió la prueba ya y él dijo, no, voy a reparar con mi mamá. Pero la pidió dura porque la mamá está en la posición completamente contraria y que quién va a esperar que la mamá esté en contra del hijo. Dura, esa me pareció muy dura. A veces es una prueba elegida por el espíritu del hijo o una expiación en caso de que él haya sido a su vez un mal padre, una mala madre o un mal hijo en otra existencia. La mala madre solo puede estar animada por un espíritu malo que trata de obstaculizar al del hijo, a fin de que éste sucumba bajo la prueba que eligió. Esa violación de las leyes de la naturaleza no quedará impune, mientras que el espíritu del hijo será recompensado por los obstáculos que haya superado. Entonces, si él se mantiene firme, mantiene una muy buena relación, reconoce que es su mamá la que le dio la vida y trata de todo el tiempo de que ella esté bien, a pesar de que lo está tratando mal, él está ganando sus puntos porque a eso fue que vino. Y si ella no le da una buena vida como mamá que debió haberlo hecho, pues esa deuda sí es de ella, pero él está saliendo adelante con su prueba. ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia en toda su pureza? El del verdadero justo. En la Biblia también menciona mucho la palabra del justo, ¿no? El del verdadero justo a ejemplo de Jesús, porque practicaría también el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no hay verdadera justicia. A eso es lo que esperamos llegar. Si sacrificamos realmente ese orgullo y egoísmo, se nos empezará a facilitar ese amor al prójimo y la caridad. La queremos poner en práctica, pero todavía estamos refrenados por esos vicios que tenemos del pasado. En la revista Espírita también encontramos algo bonito. Uno de los resultados del espiritismo bien entendido es desarrollar el sistema de caridad, el sentimiento de la caridad. Desde la simple limosna hasta el amor a los enemigos, que es lo sublime de la caridad. Nos pone los dos extremos. La limosna, que es lo más sencillo, pero el amor a los enemigos lo más difícil. El verdadero espírita, como el verdadero cristiano, puede tener enemigos, pero no es enemigo de nadie, pues siempre está dispuesto a perdonar y a devolver bien por mal. Acá ponía el ejemplo del Maestro Jesús. Tenía muchos enemigos, pero él no era enemigo de nadie. Él amaba a todos, hasta los más terribles gobernantes despiadados.
Si dos verdaderos espíritas alguna vez tuvieron palabras de hostilidad recíproca, su reconciliación será fácil, porque el ofendido olvida la ofensa y el ofensor reconoce sus faltas. Entonces, en la medida que trabajemos el espiritismo, nos van a quedar fácil las dos cosas: perdonar y reparar. En el cielo y el infierno, esto lo habíamos visto también cuando vimos la conciencia de la vida desde el umbral. Veíamos el punto 17 del código penal de la vida futura, en las penas futuras según el espiritismo, capítulo 7 del cielo y el infierno. Aquí cala perfecto nuevamente. Entonces el ítem 17 dice: la expiación consiste en los padecimientos físicos y morales hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. Entonces nos demoraremos varias encarnaciones y tendremos esos padecimientos físicos, esa expiación, hasta que paguemos completamente, quedamos al día. La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. Entonces ahí estábamos en el ejemplo del hijo. Entonces, si él había sido malo con su mamá y vino a reparar, pues ella como mamá le va a tratar duro, pero él viene a hacer todo el bien posible para sacar adelante su prueba. Quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes perjudicó y en condiciones elegidas por él mismo. Eso lo comentábamos al principio también. Entonces, si en esta vida, en esta encarnación, todavía tenemos chance de reconciliarnos con nuestros adversarios, vamos a desaparecer esa carga que vamos a tener después, va a quedar livianita, y al contrario, como decía más atrás, nos vamos a ganar un amigo, ¿no? Porque el que es enemigo, nos odia y todo eso, si ve que realmente nos estamos esforzando por demostrarle amor, afecto, bondad, que le salgan bien sus cosas, que yo le estoy ayudando, pues va a pensar: no tiene sentido que yo lo esté tratando mal. ¿Por qué tan raro? Si hay gente que está más cercana a mí y no me trata así, pues se va a voltear la figura del enemigo y se va a volver un amigo, a fin de demostrarles su dedicación y hacerles tanto bien como mal les hayan hecho. Bueno, aquí compara cuánto bien tengo que hacer, pues en el mismo nivel del mal que yo haya hecho. Si hice mal hasta un grado extremo, pues haga un bien hasta un grado extremo también. En este caso, la reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo, si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron y las misiones en las que se fracasó. Ahí fácilmente pues uno piensa en las familias, ¿no? Como cada uno, como dice en la constelación familiar, Johanna de Angelis, nos habla del papel de cada uno de los miembros de la familia, hasta de los abuelos y los tíos. Todos tenemos un papel. Entonces aquí está hablando de eso: se cumplen los deberes que se descuidaron o se despreciaron y las misiones en las que se fracasó. Entonces, si hacemos bien nuestro papel en lo posible con todo nuestro círculo familiar y todas las personas con las que nos relacionamos, estamos cerrando esa posibilidad de que nos toque reparar. Si se practica el bien que compense el mal que se hizo, es decir, cuando se humilde, si se ha sido orgulloso, amable si se ha sido cruel, caritativo si se ha sido egoísta, benévolo si se ha sido perverso, trabajador si se ha sido ocioso, útil si se ha sido inútil, mesurado si se ha sido disoluto, ejemplar si se ha sido rebelde. Bueno, un cambio completo de conciencia, que es lo que nos enseña el espiritismo. En el 23 dice: la necesidad de la reparación es un principio de rigurosa justicia y se puede considerar como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Hasta el momento es una doctrina que ninguna religión ha proclamado, ¿no? Esto suena bien bonito: la necesidad de la reparación. Eso lo habla claramente el espiritismo. De pronto en otras religiones no es tan claro, aquí no lo recuerda. Bueno, con todo, algunas personas la rechazan porque encuentran más cómodo liberarse de sus malas acciones con un simple arrepentimiento. Pues, como hablábamos hace un rato como la confesión, ¿no? Porque si yo voy a la confesión, ya con eso me descargaron. Mediante la ayuda de algunas fórmulas que solo cuestan unas pocas palabras. Muy barata esa reparación. ¿Cómo creen que con eso han cumplido? Solo más adelante verán que no era suficiente. Podríamos preguntarles si al principio del que se valen también ha sido consagrado por la ley humana, si la justicia de Dios, por ser inferior a la de los hombres, no puede ser inferior, ¿no? Más aún les preguntaríamos si se darían por satisfechos en caso de que algún individuo que abusó de su confianza se limitara a decirles que lo lamenta infinitamente. Eso se queda en palabras como de político, ¿no?
Sí. ¿Por qué retrocederían ante una obligación que todo hombre honesto se impone como deber y que cumple en la medida de sus fuerzas? Bueno, hasta ahí estamos, con el último punto de el cielo y el infierno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, Humberto, muchísimas gracias. Entonces vamos a cerrar con nuestra oración. Los invitamos entonces a unirnos en pensamiento, sentimiento, para darle una vez más gracias al mundo espiritual superior, a nuestros guías y protectores, mentores de esta tarea, guías y protectores de Humberto, que nos trajo un mensaje muy claro para que todos estos conocimientos que hemos recibido en el día de hoy lo interiorizemos, lo interpretemos, lo argumentemos y lo llevemos a la práctica. Queremos, somos conscientes de cuál es la obligación que nosotros tenemos. Igualmente en el Evangelio nos dice que al que más se le da, más se le pide. Entonces, entre más conocimiento nos den, más se nos va a pedir, más compromiso tenemos para hacer nuestra tarea de reforma íntima y prepararnos para el momento que tengamos que hacer el viaje hacia la patria espiritual, vayamos con menos peso, con menos carga y podamos igualmente disfrutar de la vida espiritual, ya que si no lo hacemos en este momento, nuestra estadía en la vida espiritual va a ser mucho más difícil y mucho más tormentosa. Entonces, este conocimiento que podamos igualmente, tengamos la capacidad para compartirlo con nuestros seres queridos, todos nuestros seres queridos y afines, para que igualmente contribuyamos a la evolución de nuestro grupo familiar, de trabajo, barrial, a todos los que tengan acceso a este conocimiento, que lo sepamos llevar a la práctica y hacer nuestra tarea de la mejor forma. Que podamos en el momento que tengamos que irnos igualmente, por decir, nos vamos tranquilos, satisfechos de la tarea y el deber cumplido. Gracias nuevamente, Padre Creador, Maestro Jesús, mentores de esta tarea, guías y protectores de esta casa, guías y protectores de todos los aquí presentes, en forma presencial y virtual, para que todos igualmente seamos esclarecidos cada momento y podamos llevar una vida material y espiritual en las mejores condiciones. Gracias a todos. Bendiciones, Padre. Bendiciones, Maestro Jesús, para todos, cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Que así sea. Muchas gracias.